Pues muy buenos días, gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. El motivo de la misma es que acabamos de conocer la famosa ley de la amnistía y aunque ya habíamos hecho comentarios y el partido se había posicionado en el Parlamento votando a favor de una proposición que hizo el Partido Popular, y yo personalmente vengo en los últimos tiempos dando mi opinión sobre la hipótesis de esta ley de la amnistía, intuyendo más o menos lo que podía contemplar. Ahora ya podemos hablar con mayor conocimiento de causa, porque desde ayer conocemos el contenido de esa proposición de ley, de ese proyecto de ley. El partido quiere abordar esta situación sin crispación, sin el dramatismo ni la violencia verbal que estamos viendo en otros partidos. Lo primero que queremos decir es que el Estado de Derecho y que la unidad de España no corre ningún peligro, a nuestro entender, pero sí queremos ratificarnos, ahora ya con más conocimiento de causa, en algunas consideraciones que haya hacer el Partido Regionalista sobre esta materia. En primer lugar, no es admisible de ninguna manera que se utilice un instrumento jurídico para cumplir unos fines partidistas, que es conseguir la gobernabilidad de España. En el preámbulo de esa ley se hace un canto a la búsqueda de la concordia, a que esto era necesario, que con esto se acaba con el conflicto catalán. Cualquier persona sensata se da cuenta que no es así. Simplemente yo hago una pregunta. En el caso de que Junts no hubiese obtenido 7 parlamentarios y fuesen esos 7 parlamentarios los determinantes para la elección de presidente del Gobierno, el Partido Socialista hubiese presentado este proyecto de ley. La respuesta es no. Esto viene impuesto por la necesidad de conservar el Gobierno y se han hecho una serie de concesiones y esto ya de entrada es rechazable. Una ley de amnistía se puede presentar, hay muchos países que lo han hecho, pero yo creo que es la primera ocasión en la que podemos comprobar que esta ley responde simplemente a una necesidad de conservar el poder. Y esto, a nuestro modo de ver, no es admisible. En segundo lugar, queremos decir que frente al catastrofismo que se está planteando por muchos partidos políticos, nosotros tenemos una plena confianza en el Estado de Derecho y seguimos confiando en que tenemos un Tribunal Supremo, tenemos un Tribunal Constitucional que, más allá de las suposiciones que se puedan hacer de su vinculación política con el partido gobernante, nosotros estamos convencidos y creemos en ese Estado de Derecho y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y en conjunto los jueces harán su trabajo con la independencia que un Estado de Derecho exige de los poderes judiciales. En tercer lugar, al Partido Regionalista, más allá de esta amnistía que probablemente pueda pasar los trámites constitucionales, nos preocupa muchísimo lo que tiene menos prensa y que es la letra pequeña de los acuerdos. Aquí, cuando lo conozcamos en profundidad y ya tenemos algunos datos, todos los que han puesto el voto, más allá de los condicionantes políticos de la amnistía, que ha sido la reivindicación principal de los independentistas, no se han quedado solamente en eso, sino que hay mucho dinero en juego, hay muchas contrapartidas económicas
que van desde Canarias, desde Galicia, desde Euskadi, desde Cataluña, y que cuando se conozcan serán miles de millones que suponen, a nuestro modo de ver, pues una fractura de la igualdad de trato que las comunidades autónomas deben de tener por parte de cualquier tipo de gobierno. Esta es una parte preocupante y que iremos conociendo, porque ahora estamos en el ruido de la amnistía, de que España se rompe, pero aquí ha habido negociaciones de votos a cambio de unas cantidades importantes de concesiones económicas que, por desgracia, aquellos que, como Cantabria, desgraciadamente ya no tenemos diputado regionalista, pues se van a quedar al margen de ese reparto económico que, sin duda, lo conoceremos próximamente. Y esto es grave. También es grave la percepción que en estos momentos creo que los ciudadanos tienen de la clase política. Sobre todo, en concreto, en este caso, del Partido Socialista, de su presidente y de todos los dirigentes del partido que han venido durante 4 años machaconamente repitiendo que jamás habría una amnistía. Esto lo estamos viendo todos los días y, claro, es muy duro que de la noche a la mañana aquello que para un gobierno, para un partido, era una línea roja infranqueable, ahora, de momento, pues pase a ser no solamente algo que se haga, sino que se hace por interés nacional y porque había que hacerlo en aras de la convivencia. Eso tiene el tufillo y la impresión, yo creo que muy lógica, por parte de los españoles, que es el cambio de una opinión por otra, no por el interés general, que ya digo que no se hubiese dado esta situación si no hubiese esos 7 votos de Junts, se hace porque hay que conservar el poder. Y esto sí es grave, porque nosotros como partido regionalista hemos hablado siempre de la coherencia y de que somos un partido previsible. Y creo que lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Cuando dijimos no en aquella durísima etapa en que gobernaba aquí Ormaechea y lo mantuvimos a costa casi de la desaparición del partido. Incluso ha habido algunas elecciones que todos los medios de comunicación conocen, donde ya hemos dicho en la campaña con quién no íbamos a pactar, me refiero al Partido Popular, no en estas últimas elecciones, sino en las anteriores, o en estas donde hemos dicho que jamás pactaríamos con Vox. Y eso nos ha llevado a una situación en la que hemos propiciado con nuestra abstención un gobierno en minoría del Partido Popular. Esto, para nuestro partido y para mí personalmente, es una cosa muy importante, el que los ciudadanos no tomen las palabras de los políticos como algo coyuntural, sino que han de saber, cuando van a votar, qué va a hacer ese partido. Además, en el caso de Pedro Sánchez es muy significativo que el no es no que mantuvo tozudamente y cumpliendo con lo que había dicho en la campaña electoral de no apoyar a Mariano Rajoy y que luego su coherencia le llevó a dimitir de diputado para iniciar su ascenso en el Partido Socialista y que el pueblo español reconoció en esa persona el cumplimiento de un compromiso electoral, pues que ahora sea todo lo contrario es bastante desmoralizante. No todos vamos a ser ahora iguales en la opinión de la gente, ¿no? Hay que pensar en cantidad de ciudadanos pues que están embargados, que están incluso cumpliendo condenas por delitos mucho menos importantes y que en algunos casos no les habrá quedado más remedio que hacerlo por la angustia económica en la que vivían. Se genera una desigualdad y una opinión de los ciudadanos de que la clase política tiene una manera de ser tratada distinta a la que tienen los ciudadanos normales. En resumidas cuentas, en esta situación creemos que ganan los que se saltaron las normas
y que pierde la política. Ahora habrá un recorrido judicial no poco complicado porque, como digo, y como mantiene el Partido Regionalista, creemos en las instituciones y que nadie tenga la menor duda de que el Estado de Derecho está abierto a que cualquier ciudadano, cualquier institución, cualquier partido político tiene los recursos en su mano y estamos convencidos de que no habrá ninguna concesión a que se vulneren los principios constitucionales. Yo simplemente quiero, y lo he dicho alguna vez, ver un poco más allá y me imagino, casi me lo estoy imaginando ya y viendo, el año 25, el mes de abril, son las elecciones catalanas, estos señores que han cometido estos delitos de saltarse las normas que nos hemos dado todos los españoles para la convivencia, veo al señor Puigdemont limpio de polvo y paja, sin ningún antecedente en su expediente, con libertad absoluta, como es lógico cuando a alguien se le amnistía, para presentarse a las elecciones en Cataluña encabezando a su partido. Es decir, vendrá, aquel que se fue en un maletero, vendrá probablemente bajo palio y recibido por los suyos con algarabía. Y por otra parte, el otro que para mí tiene más mérito porque se quedó en España y padeció, aunque algunos criticaron el indulto, no es poca cosa, 4 años de cárcel, pues será también el candidato de Esquerra. Hay quien opina y que van a tener una merma electoral. Yo no lo creo. Creo que en el mes de abril del 25 se han puesto las condiciones para que se vuelva a reeditar la misma situación que teníamos en el 17. Es decir, los dos que fueron, uno condenado y el otro que se exilió o se fugó de España, van a ser los que probablemente configuren el nuevo gobierno catalán. Y ahí es donde entra mi duda, y una duda bastante razonable, y que no solamente la tenemos nosotros y yo les he escuchado, por ejemplo, ayer mismo al señor Borrell, que es un destacado miembro del Partido Socialista. Yo dudo muchísimo que no se vuelva a reeditar la misma historia, con lo cual, fijaos que han pasado 6, 7 años y es como si el reloj no hubiese avanzado, diéramos marcha atrás y nos situamos en aquella situación conflictiva que me temo que no van a dejar de reivindicar, no solamente reivindicar, sino poner en marcha instrumentos que probablemente no sean del todo legales para volver a una situación como la que vivimos entonces. Esto es lo que yo veo en el horizonte. Ojalá me equivoque y ojalá salga muy bien y el señor Illa barra en las elecciones catalanas, pero creo que esto nos conduce a ver un horizonte nada tranquilizante, habida cuenta que van a volver los mismos y que en ningún momento han mostrado arrepentimiento de lo que han hecho, que esa es otra de las cuestiones que en una amnistía al menos habría que exigir a aquellos que han cometido algún tipo de delito. Lo que sí queremos los regionalistas es, frente a los que están hablando de que hay un gobierno ilegal, el gobierno que se va a constituir es absolutamente legal, absolutamente legal. Esta apelación a elecciones, no, las elecciones se han celebrado ya y han dado un resultado que determina un gobierno que a muchos no les gustará y menos, claro, a quien pensaba ganar y no ha ganado. Pero es un gobierno absolutamente legal el que se va a constituir. Otra cosa es que se pueda discrepar de esa configuración o de las medidas que vayan a tomar en su gestión, pero es un gobierno perfectamente legítimo y frente a los que dicen que es un gobierno ilegal, y lo dicen algunos partidos que están en el Parlamento, nosotros lo rechazamos profundamente. En España, ¿quién elige presidente? Es el Parlamento, los ciudadanos eligen diputados, los diputados eligen presidente, y esto ha tenido un resultado que determina esta situación. Y luego, queremos condenar profundamente los ataques y las manifestaciones y los insultos
que se están oyendo en estas manifestaciones. No es tolerable toda esa campaña de descrédito, de violencia verbal y, en algunos casos, de violencia física en frente de las sedes de los partidos, sea el partido que sea. El Partido Regionalista es un partido que participa y ha participado en muchas manifestaciones. Jamás estamos a favor de la violencia ni de presionar en las sedes donde residen la voluntad popular, bien sea el Parlamento o bien sean las sedes de los partidos que forman parte también del marco institucional. Y esto es lo que queríamos trasladarles. Si hay alguna pregunta. El Partido Regionalista, y creo que es lo que debieran de hacer los partidos, la manifestación es un derecho perfectamente legítimo. Nosotros vamos a manifestaciones que convocan otros partidos. El trabajo ahora, yo creo que de la oposición, como el nuestro en el Parlamento de Cantabria, donde aunque hayamos permitido la gobernabilidad del PP, estamos en la oposición, es la tarea institucional, estar en ese marco que le corresponde ahora al que no ha ganado las elecciones. Admitir que no se ha ganado, admitir que el otro que gobierna es legítimo y cualquier protesta pues es legítima, pero nosotros no vamos a participar en manifestaciones y mucho menos, naturalmente, si se hacen delante de instituciones como son las sedes de los partidos o el Congreso de los Diputados. Bueno, yo puedo dar mi opinión. Yo creo que mantener 4 años esta coalición va a ser muy complicado. Me parece muy complicado porque es que es un vuelo charter, que he dicho muchas veces, donde van en ese viaje disparidades totales. Fíjense que gobierna en esa coalición que teóricamente tiene que apoyar una legislatura. En teoría hay un partido gobernante que es de izquierdas. Un partido que apoya, en teoría, es de derechas, Junts. Y hay 3 partidos que abogan, 4, por la independencia y algunos de ellos que reniegan de España. Claro, mantener eso durante 4 años me parece que va a ser muy difícil. Si lo consigue, desde luego, sí que habrá que hacer un tratado de análisis del presidente Sánchez, que hasta ahora va acumulando bastantes éxitos en cuanto a que nadie podía prever que llegase a ser presidente, y no solamente lo ha sido, sino que ha mantenido 4 años un gobierno estable con aprobación de presupuestos. Lo de ahora me parece más difícil porque no se van a conformar con esto. A mí lo que más me ha dolido en lo personal, ¿no?, es un señor que probablemente en una encuesta hecha en España no será de los que tengan mayor aceptación y que estaba más o menos de capa caída allí en Bruselas, aparezca ahora sonriendo, a mandíbula llena, rodeado de toda su corte, como un gran triunfador, cuando lo que hizo fue algo que nunca debe hacer un político, y es saltarse las normas y, lo que es más grave, huir de la responsabilidad a otro país. Y ahora mismo ese hombre, pues es difícil para los españoles, con lo que hoy hemos oído de él, incluso a Pedro Sánchez, el poder aceptar que venga aquí en olor de multitudes, a un hombre que se ha saltado las leyes de manera clara, evidente, y que además no ha tenido la gallardía de afrontar esa acción delictiva dando la cara como la han dado otros, ¿no? El partido ya lo ha dicho. Lo que se ha conocido es el 20% de la deuda catalana queda amnistiada también, y lo que hemos pedido es que ese 20% se aplique también a Cantabria de manera inmediata. Eso ya lo hemos dicho. Vamos, yo creo que eso sí que está más o menos garantizado para todos, porque si no habría una sublevación de las comunidades autónomas, eso sí. Pero yo no me refiero a eso, me refiero a otras cosas que seguro que vamos a ir viendo a medida que vaya discurriendo la legislatura, de inversiones millonarias en territorios que habrá sido fruto de esos vis a vis
que ha tenido el representante del Gobierno con el BNG, con Coalición Canaria, con el Bildu, con el PNV, con Junts y con Esquerra. Eso yo no tengo ninguna duda que, además de la cuestión política, va a sumar miles de millones de euros frente a aquellas comunidades que no tienen esa capacidad de negociación. Si el Partido Regionalista hubiese estado ahora con diputado, quiero decir una cosa, hubiésemos votado que no, incluso aunque se nos hubiese ofrecido el oro y el moro. Quiero recordar que el PRC no votó a Pedro Sánchez y no le votó precisamente porque en aquellos acuerdos eran la antesala de lo que ha ocurrido ahora. Tuvimos la visión inmediata de que aquello no era más que el comienzo de una historia que iba a desembocar en esto. Porque todavía la gente piensa que el PRC, a pesar de estar en Cantabria en coalición con el PSOE, votó a Pedro Sánchez. No le votó. Le votó la primera vez con un programa que era el del PSOE y el segundo, que ya incluía estas mesas de diálogo para hablar de amnistías y demás, votó que no. Entonces, aquello que hicimos, lo hicimos porque sabíamos que podía venir como consecuencia esto de ahora. Y ahora ya quiero adelantar que, de haber estado nuestro diputado en Madrid, hubiéramos votado que no. Me da igual. Vamos a ver, este es un partido de principios. Es un partido de principios. Lo que obtuvo el PRC en la anterior legislatura no fue ninguna concesión en nuestra manera de actuar y de comportarnos. Fue simplemente un acuerdo de una gobernabilidad en Cantabria donde permitimos un gobierno de coalición con el PSOE a cambio de que el PSOE firmara aquellos documentos que se han cumplido casi todos a rajatabla, pero no como una concesión en Madrid.